En la siguiente clase hablaremos de enfermedad trofoblástica gestacional en el marco de las hemorragias de la primera mitad del embarazo. La trofoblástica gestacional es una complicación poco común de la gestación, caracterizada por proliferación anormal del tejido trofoblástico. Incluye distintas entidades clínico-patológicas, como la enfermedad trofoblástica gestacional benigna, en la cual incluimos la mola, es la más conocida y la más frecuente de las enfermedades trofoblásticas gestacionales, y la mola puede ser, en general, nosotros decimos habitualmente mola, pero es mola hidatiforme el nombre, y tenemos que diferenciar si esa mola es completa o parcial. Cuando es patología maligna, ya hablamos de la mola hidatiforme invasora, del corioncarcinoma, el tumor del sitio placentario y el tumor trofoblástico epitelial. Es por frecuencia más importante la enfermedad trofoblástica gestacional benigna, pero obviamente por letalidad y mortalidad, la patología maligna requiere mayor tratamiento y control. Entonces, como dijimos, enfermedad trofoblástica gestacional, a la izquierda mola hidatiforme completa, de alto o de bajo riesgo, la mola hidatiforme parcial, que suele ser de bajo riesgo. Cuando hablamos de riesgo, riesgo a que evolucione a una enfermedad maligna. Cuando hablamos de enfermedad maligna se puede nombrarla, como dice aquí a la derecha, neoplasia trofoblástica gestacional, que puede ser no metastásica, solamente afectación endometrial, y metastásica, lo cual, a pesar que son enfermedades metastásicas, tienen un excelente pronóstico porque tienen muy buena respuesta al tratamiento médico. Como dijimos, la mola hidatiforme puede ser parcial o completa, dependiendo si hay tejido fetal, como hay en la primera, que puede cursar con un feto con malformaciones, como producto de anomalías cromosómicas asociadas, como ya veremos en la etiología. La mola completa puede tener doble origen. En el 90% de los casos muestra un cariotipo 46XX por fertilización de un ovocito con núcleo inactivo por un espermatozoide haploide que duplica su material genético, sin participación de cromosomas maternos. Y en el 10% de los casos, el ovocito con núcleo inactivo es fertilizado por dos espermatozoides haploides, uno X y el otro Y, por eso es 46XY. Aquí vemos, 23X, 23X, queda 46XX. Un ovocito con núcleo inactivo es fertilizado por un espermatozoide y solo tiene cromosomas de origen paterno. La mola completa es la degeneración hidrópica de vellosidades coriales con hiperplasia del tejido trofoblástico, del trofoblasto en cuanto al cito y al sincitio trofoblasto, y no tiene componente fetal, como dijimos. La clínica, sangrado vaginal, pensamos que es un aborto, que es una amenaza de aborto. Se puede realizar el examen físico y evaluar una altura uterina mayor a la edad gestacional. Puede coexistir en un 25% con hiperemesis gravídica, pacientes que consultan con hiperemesis, además de que puede coexistir con el sangrado vaginal, y con un tamaño uterino aumentado y altos niveles de subunidad beta cuantitativa. Puede haber preeclampsia en un 25-27% de los casos, hipertiroidismo, tormentas tiroideas en un 7% de los casos, quistes tecoluteínicos por la estimulación de ambos ovarios. En el 50% de las molas completas hay quistes bilaterales, suelen ser. Puede haber embolización trofoblástica en el 2% de los casos, cuando hay dolor torácico, disnea, como si fuera una trombosis, un TEPA, la paciente consulta con disnea, con taquipnea y taquicardia. Riesgo de progresión a una neoplasia trofoblástica gestacional de una mola completa es del 15 al 20% sin factores de riesgo y 30% si la paciente presenta alguno de los siguientes factores de riesgo, como por ejemplo, la subunidad beta mayor a 100.000 unidades internacionales, crecimiento uterino exagerado para la edad gestacional, quistes tecoluteínicos mayores a 6 centímetros
y que la paciente sea mayor de 40 años. O sea, esos son los factores de riesgo para que esa paciente tenga más posibilidades que esa mola completa, que si se le evacúa, ya veremos cómo se puede hacer, puede curarse totalmente, pero hay posibilidades que avance una neoplasia trofoblástica gestacional. La mola parcial, el cariotipo generalmente es triploide, el cual puede producirse por tres mecanismos: por polispermia, que es el más frecuente. El ovocito es fecundado por dos espermatozoides; que el ovocito sea fertilizado por un espermatozoide diploide, que se produjo por un defecto en la primera división meiótica; o la fertilización de un óvulo diploide por defecto en la primera división meiótica del óvulo. Bueno, aquí ven lo que hablábamos recientemente. La mola parcial presenta al mismo tiempo características de una placenta de desarrollo normal y de una mola hidatiforme, con una gama de velocidades desde normales a quísticas, mientras que la hiperplasia del trofoblasto es en parches y por lo general suele afectar al sincitio trofoblasto. En algunos casos puede haber feto de desarrollo habitualmente anormal porque tiene alteraciones cromosómicas. Por ejemplo, la triploidía es la más frecuente. Clínica es similar a la completa con la incompleta, genitorragia, dolores, similar a un aborto en curso en el completo. La altura uterina es mayor a la esperada en edad gestacional, sí. Son similares a los síntomas que vemos en una mola total. No sabemos diferenciarlo por eso, sino que la diferenciación es en anatomía patológica. La gran diferencia es que la mola parcial es de muy infrecuente progresión a la neoplasia trofoblástica gestacional. Generalmente el riesgo se estima en el 4%. Y aquí tenemos una foto de un feto y el tejido molar. Ustedes ahí pueden ver las vesículas. Típica mola parcial. El diagnóstico del embarazo molar se realiza de manera serológica con la elevación de la subunidad beta cuantitativa, elevada con respecto a la edad gestacional, y eminentemente como método diagnóstico la ecografía transvaginal, que en el embarazo temprano también nos va a servir para diferenciar si hay una amenaza de aborto o un aborto en curso o un embarazo ectópico. O sea que como diagnóstico diferencial es muy importante la ecografía transvaginal. ¿Y que vemos en un embarazo molar? Las vesículas por degeneración hidrópica, el edema de las vellosidades coriales se verá como tormenta de nieve, como ven en esta ecografía, ocupando toda la cavidad endometrial. Bueno, acá tenemos el cuadro de lo que hemos hablado anteriormente, para que ustedes vean aquí hablábamos de la etiología: triploidía en la mola parcial, diploidía en la mola completa, feto y hematías fetales a menudo presentes, generalmente presentes en la parcial, ausentes en la completa. Edema de las vellosidades coriales suele ser variable, focal en la parcial. Recuerden que está el componente fetal, y en la completa es difuso. La ecografía que vieron en la diapositiva anterior es de una mola completa. La proliferación del trofoblasto puede ser focal moderada y en la completa es difusa y severa. En cuanto a la presentación clínica, el diagnóstico: aborto, gestación molar en la mola completa. El tamaño uterino es pequeño para la edad gestacional o más o menos similar, pero en la mola completa es más importante la diferencia y suele estar un 50% aumentado para la gestacional. Es poco frecuente en los quistes tecoluteínicos. En la parcial, en la completa un 15 a 25%. Las complicaciones médicas son poco frecuentes en la parcial, mientras que en la completa va a haber, como decíamos, inclusive puede haber preeclampsia, puede haber tormentas tiroideas. La mola hidatiforme invasora: desde la mola hidatiforme se produce con crecimiento trofoblástico excesivo
y capacidad invasora local, invasión extensa con vellosidades completas en el miometrio e incluso hasta el peritoneo, parametrios y cúpula vaginal adyacente. Las metástasis a distancia de la molidatiforme invasora son excepcionales. Su acción es eminentemente uterina y pelviana. La clínica es hemorragia severa y en ocasiones se diagnostica en la pieza de histerectomía por una histerectomía por sangrado abundante. El coloncarcinoma es un tumor anaplásico. La mitad provienen de una molidatiforme, pero puede haber coloncarcinoma de novo, a nivel ovárico, a nivel endometrial. Se suele ver como una masa de colorido rojizo, friable, de crecimiento rápido que invade el miometrio y vasos sanguíneos. Suele dar metástasis temprana con mayor frecuencia por vía hematógena, más frecuentemente el pulmón, vagina, hígado, anexos, cerebro, huesos, entre otros. Aquí vemos el coloncarcinoma de una pieza de una histerectomía, una paciente que recibió tratamiento médico y en algunos casos tienen que ser histerectomizadas. Casos puntuales. Tumor del sitio placentario es una variante rara del coloncarcinoma, se desarrolla en el sitio de implantación de la placenta. Se suele ver en la macroscopía un nódulo polipoide que infiltra el miometrio en la serosa. Los niveles de subunidad beta pueden ser normales o variables. Pueden aparecer metástasis de manera tardía en su evolución y es relativamente insensible a la quimioterapia, por lo cual el tumor del sitio placentario generalmente debe ser tratado con una histerectomía. Métodos diagnósticos que se utilizan para descartar enfermedad metastásica. Cuando tenemos pacientes que nos impresiona que está realizando una mola invasora, una neoplasia, se realiza una evaluación clínica importante con evaluación de la subunidad beta cuantitativa de manera semanal, con tomografía de tórax o radiografía, ecografía transvaginal, ecografía abdominal o TAC abdominopélvica y TAC o resonancia de cerebro. El tratamiento eminentemente es la evacuación uterina. Además está decir que en ocasiones pensamos que estamos ante un aborto incompleto o en curso y se realiza un raspaje y luego la anatomía patológica nos informa que era una mola. No se suele utilizar oxitocina o prostaglandinas previo a la evacuación por riesgo que se embolice el tejido trofoblástico, aunque como les decía, es algo que se utiliza de rutina en un aborto incompleto y es probable que la paciente sea tratada con oxitocina. No suele haber grandes problemas al respecto, pero las guías clínicas hablan de evitar oxitóxicos. Evacuación del embarazo molar mayor a 16 semanas tiene riesgo de perforación y embolización pulmonar del tejido trofoblástico. ¿Por qué perforación? Porque son úteros muy blandos, los úteros con embarazos molares. Luego el procedimiento a administrar siempre gamma globulina anti-D a pacientes que sean RH negativo para evitar la inmunización. Aquí estamos viendo una cureta de aspiración, que suele ser un método indicado en mola para disminuir los riesgos de perforación. Aquí vemos que esta cureta tiene conectada la aspiración central del quirófano. También se puede utilizar esta jeringa que es la conocida como AMEU, que ya se las mencioné en la clase de hemorragia de la primera mitad. Se coloca esta jeringa, realizando también, es una jeringa que se realiza vacío y se va aspirando con distintas cánulas. Eso es muy cómodo. ¿Cuándo se da de alta para embarazarse una paciente que, por ejemplo, se realizó un legrado, se realizan controles? ¿Cuándo nosotros consideramos que esa paciente debe ser dada de alta para que se vuelva a embarazar?
En la mola completa se recomiendan por lo menos 6 meses, luego de normalizar la subunidad beta cuantitativa. En casos de mola parcial no hay un consenso y si se permite un nuevo embarazo inmediatamente de normalizar la subbeta cuantitativa, no está mal. Recordemos que tiene menos riesgo. Luego de quimioterapia en neoplasia trofoblástica gestacional de bajo riesgo, se recomienda un nuevo embarazo luego de 12 meses de normalizada la subunidad beta cuantitativa y en alto riesgo 18 meses. ¿Qué se suele recomendar de manera general? Que la paciente esté un año con anticoncepción luego de una mola y luego hablaremos también, como dijimos recientemente, 12 meses, por lo menos un año o un año y medio en pacientes de alto riesgo. ¿Qué tratamiento médico se realiza? De acuerdo a un score que dio la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, las pacientes que tienen bajo riesgo, pero que han hecho una enfermedad persistente o una neoplasia, se puede dar una primera línea de tratamiento que se realiza con actinomicina o con metotrexate. Yo les voy a cambiar el orden y voy a poner primero el metotrexate, que es la droga más utilizada. Y como segunda línea, actinomicina y etoposide. ¿Cómo hacemos el tratamiento con metotrexate? Metotrexate día 1 al 5 y luego se repite cada 2 semanas y 2 ciclos posteriores a su remisión. Paciente con alto riesgo, se realizan distintas combinaciones. La más común probablemente sea hemaco, con etopósido, con metotrexate, con actinomicina y con ácido folínico de rescate y ciclofosfamida. Conclusiones, diremos que es una enfermedad o un grupo de entidades poco frecuentes, cuyo manejo individualizado es fundamental y en el marco de un equipo multidisciplinario, porque lo tratamos con los oncólogos son los que hacen el tratamiento médico. Como decíamos, ante la duda, anticoncepción por un año y evaluar siempre el riesgo de estas pacientes, o sea, el seguimiento. Nosotros tenemos un diagnóstico de mola, a esa paciente la tendremos que seguir por lo menos 6 meses. Muchas gracias.